Las antiguas tradiciones hablan que todos tenemos un primer alma, un alma increada, y que a través de una grieta podemos llegar a contactar esa primer alma. Adentrémonos en los misterios de la conciencia, en los misterios de la cultura, en los misterios de la sociedad y en los misterios de esto que llamamos realidad. Los invitamos a mirar, a ver, a sentir, a escuchar a través de esa grieta de lo increado. Buenas tardes y buenas noches y buenos días. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Diego, queridos grieteros. Buenas noches a todos. Otra vez en el trono. Con la ¿Qué está grieta de lo pasando? increíble. Y sí, ya me instalé, ya está. ¿Está? ¿Usted dice que ya está? Sí, ya está, obvio, ya me instalé. ¿Quién lo Ya saca me de instalé. ahí? ¿Ya está? Claro. Y lo que pasa es que ya está porque no está Ya lo hablando hablamos de todavía. esto, Me ya lo parece hablamos. que El Berlanda ABC de la política. la va a tener Usted que remar abandona nuevamente. un espacio y ese espacio se ocupa. Así que el trono de El que se fue a Berlanda la ya silla, ha sido... a la villa. Exactamente. Así, El el que se fue a Sevilla. el que se era fue a ese. Sevilla Perdió su silla. Sí, Así sí, que sí. bueno, ya está. Ya nos quedamos aquí para siempre. Sí, pero El que Berlanda- plantó semilla ¿Cómo le es sale esa? más barato. ¿Cómo le va, Bien, Turchetti? bien, muy bien. Muy contento por- Bueno, Super 8. A ver. ¿Está contento? Muy contento Bueno, por la entrevista de hoy. Lo tenemos a Don Rey. Don Rey, ¿cómo le amigo va? Don ¿Cómo anda, Viegas? Gracias, Super Don 8, Rey. Gracias por- Chinaski. Lo felicito por el programa del Enneagrama espectacular. Bueno, muchas gracias, Super 8. Y Así estoy es. sintiendo presencias. Sí, varias. hay presencias de la otra dimensión. Tenemos, por supuesto, al doctor Chinaski. ¿Cómo está Siempre usted? presente. ¿Cómo le va, don Viegas? ¿Vino acompañado usted otra vez nuevamente? Se mete por la grieta, no la puedo Pero manejar. ¿Qué va a es hacer? su prima. No la puedo manejar. Su Ah, si prima, usted no la puede manejar, in- significa que No, ya está en está otro en nivel, referencia. digamos. Otro Está, nivel, por está en un supuesto. nivel. Bien. ¿Qué Otra vez fui escupida por un vórtice. Acá estoy. Pero su prima tira algunas frases que son... Vine soplando. Es mi prima mayor, así que... Claro. Y ella funciona así como una especie de guía, de maestra ya en su dimensión. Como una especie de sorceres. podemos decir. Bien, Bien. bien. Qué Bien, buena bien, referencia esa, ¿no? Por todos. Es como una maga, ¿no? Una especie de bruja. Algo así. Mi primo me ama. Sí, bien, eso me encanta, Eso, claro. eso es muy lindo. Está bien. El cariño familiar, muy bien. Eso en todas las dimensiones del espacio-tiempo trasciende. Así que, bueno. A ver esa remera, Viegas. La remera, sí, estreno absoluto. Parece, hoy no, Eso, paradito. sí, hoy. hay que parar. hoy hay está que ahí en la pararse. punta, por favor. Corre el micrófono Claro. ahí. Está. A ver. Dexter. Está muy Bien. buena. El esa. laboratorio de Dexter, señores. Bien. Tiene que conseguir la de Pinky Cerebro. Sí, Esa- también. esa está Sí, buena le también. gusta a usted. Y, qué sé yo, tiene Cartoon una linda Network. historia. Sí. La de Ren y Stimpy me Y gustaría la ver. Ren y Stimpy ya se viene, ya se viene. viene. Apa. Bueno, vamos. Yo era muy fanático, pero muy. ¿Quién no? muy, ¿Quién no? muy. Y claro, y el hombre tostada en polvo. Por favor. favor. ¿Recuerda usted el hombre tostada en polvo? Qué superhéroe espectacular. está el tronco. vamos a comenzar. Aprovechemos el tiempo. Estamos de entrevista en entrevista, pero de un nivel, altísimo nivel. Altísimo. El último programa
es el programa con más visualizaciones en menos tiempo, y se debe a la calidad de nuestros invitados. Y tenemos a una fantástica invitada que es nada menos que Ana María Llamazares, antropóloga, epistemóloga, escritora, que ha lanzado su nuevo libro, Símbolos de lo Sagrado, hace muy poco tiempo. Así que sí, ya tenemos la conexión. Bienvenida, Ana María, por primera vez a la grieta de lo increado. Hola, ¿me escuchan? Sí. Perfecto, te escuchamos. Buenas tardes. No te vemos, pero... Ahora, buenas está en mi tardes, dimensión, Ana ahí María. se la mando. Ahí Ahí está. estamos, ahí sí te Ahora sí. vemos. Hola, Ana Yo no María. los veo a ustedes, en realidad yo no los veo a ustedes, veo un cartel que dice Vox 88.3. Ay, qué raro. bien. Bueno, de todas maneras aquí estamos. Justamente... ¿No se puede abrir eso de alguna forma para verlo? Ahí tenemos al ya operador nuestro trabajando. operador está trabajando en eso. Mientras tanto, bueno, lo bueno es que nos podés oír. Sí, escucho todas las cosas que están diciendo, así que no digan cosas inapropiadas, por favor. Perfecto. Bueno, Ana María, Gracias gracias por ese recibimiento, esa presentación, Diego, tanto tiempo. Tanto Un gusto tiempo, saludar. así es. Y espero muy pronto vernos personalmente. Yo aquí tengo, por supuesto, tu último libro, lo estamos mostrando aquí, Símbolos de lo Sagrado, editorial Cairós de Barcelona, así que tenemos varios oyentes que están en Madrid, en Barcelona, Valencia, así que bueno, para ellos también lo pueden conseguir. Sin embargo, antes de hablar de este último trabajo, a mí me gustaría hacer alguna reflexión sobre, digamos, ir un poco más atrás en el tiempo y quizás conversar brevemente sobre una obra que a mí siempre me pareció, yo creo que es un clásico de los clásicos ya, ¿no es cierto?, que es del año 2011, de tu autoría, que es del reloj a la flor de loto. Acá está, si se puede ahí lo está mostrar. mostrando Super 8. Bueno, durante la década del 90 hubo muchos autores, fue como una década muy prolífica en toda edición de obras y literatura que tenía que ver con este ordenamiento sobre, los tremendos cambios que hubo, sobre todo fines del siglo XIX, principios del siglo XX, los cambios y descubrimientos en la física cuántica, la teoría general de los sistemas en la biología, los cambios en la cosmología también, ¿cierto? Pero de todos esa literatura, que es una década posterior, que es del 2011, yo creo que es la mejor obra, sinceramente, escrita sobre lo que sería la sistematización que nos ordena y nos explica lo que ha sido este cambio de paradigma, que en realidad sigue, es algo que está en despliegue, en pleno desarrollo, de lo que se llama el paradigma occidental de la modernidad, o que vos lo llamás con ese término, que me parece espectacular, a un nuevo paradigma que, podemos llamar holístico, otros dicen emergente, otros, dicen nuevo paradigma, son distintas denominaciones, y sobre todo el cuadro sistemático final es, pero de una ayuda espectacular. Yo lo vengo dando hace casi 10 años para mis alumnos de mi materia en antropología. Y quisiera que empecemos por ahí, que reflexionemos un poco sobre este cambio de paradigma, porque toda tu obra posterior, si bien también vamos a hablar del tema del chamanismo, de las heridas de Occidente y todos estos temas favoritos tuyos, obviamente todo empieza por ahí, ¿no? Por este cambio de visión, que no solamente es a nivel de la matriz de la ciencia, sino también de la cultura y del arte en Occidente. ¿Cómo ves, tantos años después de haber sido escrito del reloj a la flor de loto, cómo ves que se sigue desplegando, digamos,
este panorama. O si estamos peor, digamos, dentro de las cuestiones negativas, si estamos peor que hace 10 años. Qué buena pregunta, ¿no? Sí. Hay días que me levanto y digo, ¿cómo fue que escribí todo eso? No, es ¿A dónde increíble. está el nuevo paradigma? ¿Dónde está el nuevo paradigma? Porque por momentos la verdad que el mundo se ha puesto aciago. Pero yo creo que es un tema de percepción. Cuando uno abre la percepción y empezás a mirar con otros ojos, captás las señales de la transformación que está sucediendo, ¿no? Que es, como vos decís, Diego, un continuo despliegue. Creo que, mira, una de las cosas que más satisfacción me ha dado de ese libro, que como vos decís, se publicó por primera vez en 2011, así que ya hace 11 años, y es la vigencia que mantiene, sinceramente, ¿no? Porque, claro, habla de un fenómeno que es de muy largo plazo, de muy largo alcance, que es esta transformación de la visión del mundo. Yo uso la palabra paradigma con un alcance mayor, ya sabes, que el que se le da tradicionalmente en epistemología como un registro bajo el cual se produce ciencia. Para mí estos paradigmas son paradigmas culturales, son casi sinónimos de cosmovisiones, ¿no? Que tienen esa cualidad tan paradojal de que si bien son hijos de una época, trascienden las épocas, porque nosotros hoy por hoy, en esta mirada retrospectiva, podemos decir que tenemos cosas del paradigma geocéntrico, ancestrales. Tenemos, obviamente, nuestro engrama básico, que es el paradigma moderno, el heliocéntrico, y también tenemos brotes y emergentes y aperturas, sobre todo los que más buscamos esta transformación, hacia el nuevo paradigma o los nuevos paradigmas o esta nueva visión del mundo, que es cierto que al rastrearla históricamente, como yo fui haciendo en este libro, encontramos sus inicios a fines del XIX y su eclosión ya durante todo el siglo XX, sobre todo con las teorías científicas, como vos mencionaste, ¿no? Las de la física, la cuántica, la relatividad, la sistémica, pero muchas otras. Y coincidentemente, la apertura hacia el inconsciente, esta nueva visión de la conciencia como un campo muchísimo más amplio de lo que tradicionalmente estamos creídos que es, ¿no? Y un fenómeno que yo ahí no trato mucho, pero que creo que es muy importante, que es la convergencia de por lo menos dos fuentes más, dos carreteras más, digamos, de transformación de la conciencia, que han sido las vanguardias artísticas, es decir, el cambio de la percepción que se genera en el sistema de representación perspectívico, digamos, de la perspectiva, perdón para no usar un término tan raro, de la perspectiva tradicional, ¿no? Lineal que se elabora en el Renacimiento. Eso por un lado, que eso ya empieza a suceder a fines del XIX con el impresionismo, después claramente con las vanguardias de comienzos del siglo XX, con el cubismo, con el futurismo, etcétera, etcétera, el dadaísmo, el surrealismo. Y por otro lado, digamos, el gran aporte de todas las tradiciones, las filosofías orientales y las fuentes del esoterismo occidental. El siglo XX es como un crisol en el que se cruzan, se reúnen realmente, y ahí se empieza a caldear, se reúnen todas estas, digamos, vertientes de pensamientos que claramente subvierten ese pensamiento tan lineal del racionalismo, del materialismo, del determinismo, ¿no? Y creo que todavía está en convulsión no solo el pensamiento, sino el mundo, claramente, que es el que da cuenta, digamos, en la realidad de todos estos cambios más profundos. Así que estamos atravesando y llegando a puntos muy críticos. Vos me preguntabas cómo veo yo todo este despliegue. Como te digo, a veces cuando yo escribí ese libro, yo soy una persona optimista, tengo
Júpiter sobre mi Sol, así que siempre voy a ver el lado bueno de las cosas y veo el Sol aunque esté nublado, pero la verdad que el mundo está mostrando facetas, creo que estamos colectivamente explorando regiones muy profundas y muy oscuras de la sombra, colectiva y personal, porque como sabemos esto es fractal, ¿no? Pero bueno, y ahora estamos acercándonos a un peligro muy grande, ¿no? Que es la tentación del regreso al colectivismo, a regímenes totalitarios, a la masificación de la conciencia, a través incluso de las supuestas ventajas de la virtualidad. Es un verdadero desafío hoy en día lo que Jung propuso hace más de un siglo, ¿no? o casi un siglo, de individuarnos, de lograr conectar con ese ser único, original, esa chispa divina que tenemos todos, de ser únicos realmente, ¿no? Pero al mismo tiempo encontrar, no aislarnos ni creernos que somos los egos únicos, sino encontrar a través de eso un nuevo sentido de unidad, ¿no? Que esto también es una plataforma que permitiría recuperar, y con esto abro un poco la puerta al tema del chamanismo, recuperar las tradiciones ancestrales, pero no como un retorno romántico, imposible, por otro lado, a épocas premodernas, sino como una recuperación de del sentido más profundo de la palabra origen, que es fuente, ¿no? Fuente. Origen como aquel lugar donde vamos, no para volver atrás, involucionar y volvernos como más chiquititos, sino a regenerarnos, transformarnos, dar un salto para adelante, para arriba, para donde sea, pero para dar un salto, ¿no? Así que esa es un poco mi visión en este momento. Creo que estamos viviendo un momento fantástico, sin ninguna duda, lleno de luces y de sombras, pero que requiere o nos, como se dice ahora, nos interpela fundamentalmente a trabajar la conciencia. Y aquí estamos, así que aquí estamos. Justamente, bueno, recién hablabas de que hay también como un crisol de paradigmas, es bueno entenderlo de esa manera. Incluso me acordaba en Estados Unidos sobre todo, pero bueno, en gran parte del mundo, uno no puede creer que de pronto aparecen como grupos terraplanistas, ¿no? Que quieren volver, digamos, antes de Copérnico, ¿no es cierto? Estamos hablando de ya... y que se lo ha interpretado también desde el punto de vista, porque muchos terraplanistas parecen ser también hombres blancos estadounidenses de clase media, quizás golpeados en sus fuentes de trabajo y demás, patriarcales, machistas, digamos. Entonces, bueno, utilizando esta palabra que está de moda, no solo se sienten interpelados, digamos, por el avance de este nuevo paradigma donde lo femenino está volviendo, donde la mujer donde se está intentando por lo menos encontrar ese equilibrio, digamos, entre lo masculino y lo femenino, digamos, donde también los pueblos originarios, los afrodescendientes están en lucha también por la recuperación de sus derechos. Entonces, bueno, de pronto, como alguna vez dijo algún general del proceso de la época de la dictadura cívico-militar en Argentina, ¿no? Toda la culpa de las transformaciones no solamente eran del marxismo, sino de Freud y de Einstein. Entonces hay que volver para atrás y ya, entonces, bueno, volvemos incluso antes de Copérnico, ¿no? Con el terraplanismo. Bueno, creo que, como vos decís en muchos de tus textos, el avance también del nuevo paradigma holístico trae reacciones fundamentalistas. Y hay un fundamentalismo religioso, que puede ser islámico, cristiano, ya hemos visto con Bush y bueno, y con Osama Bin Laden y demás, pero también hay un fundamentalismo positivista, ¿no? Como, digamos, dentro de lo que... dentro y fuera de los ámbitos académicos. Fuera, por ejemplo, muchos de estos clubes
de supuestos escépticos, militantes en contra de cualquier cosa que ellos sospechen o huelan como mágico, paranormal, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es un camino arduo de idas y venidas. Sí, más que nada de sostenimiento de tensiones, diría yo, ¿no? Porque como todo proceso evolutivo, ¿viste? Cada pasito para adelante por ahí implica algún pasito para atrás. O por lo menos avanzar sosteniendo una tensión que es la de... y creo que sin ponerlo afuera, también tenemos un referente en cada uno de nosotros. Lo difícil que es cambiar, seamos sinceros, lo difícil que es transformar las propias estructuras que están asentadas en nuestra emocionalidad, no solo en la cabeza, en nuestra emocionalidad, en nuestro soma, en nuestro cuerpo. Es decir, funcionamos muy condicionados y esa adherencia emocional a los patrones habituales de pensamiento y de conducta y de valoración hace que automáticamente tendamos a repetirlo. La repetición es una cosa que crea hábitos y crea huellas, y realmente transformar esas huellas es algo de lo más difícil. Hay que trabajar muchísimo la conciencia, ser muy compasivos con uno mismo y saber que al mismo momento que hay una voz o un impulso que nos lleva a transformarnos, a cambiar, a ir en pos de algo diferente, también hay otras voces y otras manos que nos tiran para atrás. Y esto no solo pasa dentro nuestro, sino pasa a nivel colectivo, y eso es lo que estamos viendo. Mucha tensión, es un momento de muchas tensiones, porque hay otro fenómeno que se suma, que es la aceleración de este proceso. Tal vez si observamos con una mirada a largo plazo, fijémonos, el periodo histórico en donde se desplegó la conciencia matriarcal, por ejemplo, o matricial inicial, duró casi 20.000 años. Después podemos situar el patriarcado ahí en la transición entre la edad del bronce y la edad del hierro, no sé, diría yo 5.000 años antes de Cristo, pongamos, o un poco menos. En realidad el patriarcado se afianza después con el surgimiento de las religiones monoteístas y está recién llegando a tocar sus límites. Tendrá 4.000 años. Y ahora surgen en el 20, estamos a menos de 100 años de este nuevo... Así que fíjate cómo se va acelerando el tiempo en cuanto a las transformaciones en el nivel de la conciencia colectiva y en el nivel de los fenómenos históricos. Es como nada en cuanto a tiempo. Entonces, en el año de la pandemia, 2020, hemos vivido aceleradamente procesos que si no hubiera venido la pandemia, hubieran llevado por ahí 10 años. Y sin embargo los tuvimos que vivir en 1, o en 1,5, 2. Entonces, la verdad que esto genera, de por sí, ya genera tensión, genera estrés. Hay una expresión que a mí me gusta de podríamos decir, no sé, filósofo, líder espiritual contemporáneo, que es Thomas Hubble. No sé si lo tenés. Ajá, sí. Grupo ahí, porque yo lo veo, sigo viendo el papel de Vox. Estamos atentamente observándote nosotros. Sí, vamos así en el corte vamos a probar en una posibilidad. Sí, así nos podemos ver cara a cara. Y Thomas habla de, no sé si lo han tenido oportunidad de ver, conocer, habían ido a la Argentina también, y él realmente hace una fusión de muchos conocimientos espirituales tradicionales, ¿no? Pero una mirada también muy interesante de transformación. Y él habla de que hay 2 tipos de estrés en este momento a nivel colectivo. Y es el especialista en trauma colectivo en este momento. Y él habla de que hay un estrés evolutivo, que es esta pulsión por como agarrar el tren, ¿no? Porque los cambios tecnológicos, todo va pasando tan rápido que no nos da tiempo suficiente para la decantación interna. Pero también hay otro estrés más profundo, que es el estrés de la sombra. El estrés es de la remoción de contenidos de la sombra, que están aflorando. Porque vos mencionabas
bueno, la reemergencia del principio femenino, la rebelión de las mujeres, de los temas de género, de los temas de diversidad cultural. En fin, son tantas los frentes en donde, yo digo, en el artículo ese que a vos te gustó, Diego, de Occidente Herido. Sí, que ahora íbamos a hablar de eso, sí. Claro, bueno, por ahí adelanto algo. Que Occidente generó ¿cómo podríamos decir? Una racionalidad tan convencida de su luminosidad y tan excluyente de todo lo diferente, que solo lo blanco, occidental, cristiano, intelectual, masculino, etcétera, exitoso, constituía lo aceptable y lo deseable. Y a las espaldas de eso se fueron acumulando de todo tipo de saberes, sometido, diferenciado, discriminado, maltratado, destratado, todo lo que ustedes quieran, herido, por eso el Occidente herido, en definitiva, herido en su integridad, herido en su ser, en su reconocimiento auténtico de su ser, ahora está volviendo a salir, buscando, mírenme, escúchenme, yo estoy acá, yo tengo mis derechos. Y entonces eso generó una gran presión. Por eso hay como esa imagen del estrés evolutivo por un lado, que tiende a ir para adelante, y el estrés de la sombra, que es la tensión que genera la necesidad de todos estos sectores y áreas de la sociedad y del pensamiento que tienden a salir, que requieren frenar y mirar, porque no se puede integrar lo que fue reprimido durante muchos miles de años así de un día para el otro. Es un proceso, requiere parar y elaborar también. Si no, no se integra nada, digamos, no es una verdadera integración de sombra, es cualquier cosa, que es un poco lo que también estamos viendo, ¿no? Una especie de pasticho y de confusión en muchos aspectos. Perfecto, sumamente entendible. Y bueno, yo tengo otra preguntita, o más que nada algún otro disparador, justamente a partir de este famoso artículo tuyo, Occidente Herido, que nosotros damos también hace tiempo a nuestros alumnos, pero vamos a ir a una pausa breve. Si querés te desconectás y te volvés a conectar, es muy breve, hacemos la pausita publicitaria y volvemos. Perfecto. Buenísimo. Muchísimas gracias. ¿Con el mismo link? Con el mismo link. Sí. Perfecto. ¿Qué hace en mi lugar? ¿Qué hace en mi lugar? Pero usted no estaba. ¿A dónde estaba? Dando clase en la facultad. Dando clase en la facultad. Mire usted. ¿No sabe que tiene que venir a la grieta de lo increado? ¿Usted qué quiere? ¿Que no vaya a dar clase? ¿Qué va a decir nuestra invitada? ¿Cuánto me paga usted? No, nada, absolutamente. Bueno. Todos los problemas que estuvimos teniendo día fueron culpa suya, Berlanda. Opa, algo debe haber hecho usted. Es exactamente al revés. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque mi influencia hace que todo funcione y ahora empieza a funcionar, dice. Sí, totalmente. ¿Dónde estaba usted? ¿En serio? ¿Estaba en la Estaba facultad? dando clase en la facultad. ¿Dando clase? Sí, bueno, seminario está bien. Entonces está perdonado. Psiquiatría de clínica de ginecobstetricia, para ser exacto. Muy bien. Estamos... A esta hora, Berlanda. Sí, a esta hora. A esta hora ponen los... ¿Sabe cuántos alumnos tuve? Estoy escuchando una voz. Otra vez la voz. Otra vez una voz femenina que no sé de dónde viene. Viernes a las 7 de la tarde, ginecobstetricia. Sí, ginecobstetricia. ¿Sabe cuántos alumnos tuve? ¿Cuántos alumnos tuvo? Encima virtual. Virtual puede ser... 4 alumnos. Sí, virtual. 4, nada más. No. Debe ser una materia difícil. No es por eso. Hubo todo problemas técnicos. Como estamos teniendo bueno, nosotros. Sí, vamos a pedirle disculpas también a los teleoyentes, ahí se están reconectando. Hubo ahí un breve problema de desconexión y estamos tratando de resolver también para volver a conectarnos con Ana María, pero ya estamos transmitiendo de nuevo. Bien, muy bien. Ya que estamos, podemos anunciar que se viene el nuevo seminario de Fundación Mesa Verde, el seminario corto, que se va a tratar sobre la Navidad pagana y chamánica y arranca el 14 de noviembre. 14 de noviembre, sí. 14 de noviembre, luego vamos a tener otra clase el 21, creo, y luego el 1 de diciembre. Son 3 clases. Son 3 clases, igual que el seminario de Jacobo Greenberg, así que
Bueno, eso ya está lanzado, ¿no? Por otra parte, en la web de Fundación Mesa Verde estamos trabajando aceleradamente se viene un curso de plantas sagradas y medicinas tradicionales. Hacemos el anuncio oficial también. No falta demasiado tiempo. Tuvimos como 3 años para poder... Nos pasó toda la pandemia justamente. Pero bueno, así... Eso es para dar la nota. O sea, cuando Sí. todo el mundo hacía cursos virtuales, nosotros no. Vamos Nosotros al revés. ahora que está todo lo presencial. Ahora que está lo presencial, se nos dio por dar Eso, ¿por qué vamos a hacer lo mismo que hace todo el mundo? Así es. Así que bueno, ahí estamos. En muy ¿Estamos? poco tiempo vamos a poder anunciar. Bueno, yo quería saludarla a Ana María. Ahora cuando se conecte nuevamente, Y después pues, le sí. saqué el lugar a Don Rey, así que lo dejo a Don Rey. Yo Está en me quedo por acá, penitencia, así que- pobre. No, sí, A ver qué se ve ahí. Ahí está, Ahí está Don Salude, Rey. Don Rey. Ahí está, lo puso en penitencia Don Rey. No Muy se lo bien. merece, el que menos se lo No merece. se lo merece porque además es uno del programa que hizo del Enneagrama fantástico, uno de los que mejores comentarios ha recibido y también, bueno, sí. Todos acá piden plata, es una cosa de loco, pero no. Es que no todos sabemos no que- le podemos pagar a nadie. Todos sabemos Así. que Don Viega es millonario. Es millonario. No, mentira, es ¿de dónde millonario, sacaron tiene eso? escondido. Tiene cuenta. Usted Sí, está- Panama ¿sabe qué? Papers salió. Usted No. salió en los Panama Usted salió en los Panama Papers, todo el mundo lo sabe. No, en ¿No absoluto. tenemos la reconexión todavía? Todavía no. No, todavía no, pero mientras que ella mencionó y usted Viegas Sí. el libro del 2011 que es Sí, sí, del sí. reloj a la flor de loto para todos los Que teleoyentes. yo le quiero preguntar también, ahora cuando reconectemos, cuándo se produce del reloj a la flor de loto centrado en los cambios en la psicología, o sea, en la disciplina de la psicología. Como ella dijo, no trabajó la psicología profunda y tampoco la parte del arte, porque ese nuevo paradigma en estas dos disciplinas creo que pensaba desarrollarlos en otro libro, que nunca vino. Bien. No sabemos si por los avatares de las editoriales. Entonces tenemos del reloj a la flor de loto que le falta un poco del desarrollo de la parte de la psicología profunda, aunque bueno, está mencionado por supuesto, pero bueno, ahí nos estaría faltando. Y este es el nuevo libro, ahí no sé si se ve bien, Símbolos de lo Sagrado, el poder visionario de las imágenes chamánicas, Ana María Llamasara, y lo vemos mejor, editado por Kairos. Hermoso la ilustración con el jaguar y el tejido shipibo conigo, ¿no? Del Amazonas. Esto es muy ayahuasquero, digamos, la imagen, Así que, bueno, ahí tenemos esos dos libros y por supuesto que recomendamos, porque está dando vueltas por internet, el artículo Occidente Herido de Ana María Llamazares. También lo recomendamos muy, pero muy ampliamente. Está en un repositorio de CONICET, así que directamente buscándolo en la web aparece ese artículo. Así que el trabajo de Ana María mientras estamos como en el aire en los programas, Sí, cuando estamos hacen haciendo- así, tiene un nombre. tiene un Haciendo nombre, tiempo. sí, que Estamos de haciendo atrás te tiempo. hacen así, Sí, sí, tiempo, sí. tiempo, Tiempo. pero ya que está, realmente a título personal, digamos, recomiendo este libro del reloj a la flor de loto porque es, como usted dijo, una base fundamental. Y también en este nuevo libro, ¿no? Ella empieza a proponer algunas cosas, está interesante preguntarle. No nos va a dar el tiempo para preguntarle yo tantas creo que cosas. ya no. Hay un par de conceptos quizás polémicos para mucha gente, ¿no? Exactamente, Uno es hay algunos conceptos que volver son... a la vía imaginativa. Volver a la vida imaginativa es uno. Y el otro, la otra categoría que utiliza Ana María en este nuevo libro es chamanidad. Chamanidad. No chamanismo, sino No chamanismo. la chamanidad. La chamanidad, como para preguntarle, y creo que como usted hablamos incluso antes de comenzar el programa, hay como una extensión, ¿no? De su obra, desde el reloj a la flor de loto, a este libro, en donde empieza a meterse más, a lo mejor en un tema, a ampliar un tema en específico, y es toda esta cuestión del poder visionario, ¿no? De las Sí. imágenes chamánicas, Y el arte visionario chamánico. el arte ¿no? visionario chamánico. No solamente desde lo arqueológico, digamos, o lo etnohistórico,
sino quizás también algunas también imágenes o símbolos actuales, porque en última instancia también no dejan de ser arquetipos, y los arquetipos son universales y trascienden toda época, digamos. Exactamente. No tienen que ver exclusivamente con las sociedades cazadoras recolectoras, donde surgió seguramente el chamanismo, o sociedades agricultoras, sino quizás también hoy en día surjan nuevamente y de muchas otras formas, incluso a través de visiones espontáneas, a través de sueños, ¿no es cierto? Esta imaginería que, por supuesto, fue profusamente usada por los chamanes, que muchas veces eran artistas, ¿no? De hecho, las propias pinturas rupestres, muchas de ellas pudieron haber sido realizadas por sabios y sabias prehistóricas, que lo que intentaban era, bueno, en las paredes de las cuevas reflejar aquellas visiones que habían tenido o en sueños o en sus propias iniciaciones espontáneas, ¿no? Sí, sí, totalmente. De hecho, ella creo en el primer capítulo, o sea que empieza a hablar de David Bohm, que lo plantea como el padre de la teoría del holomovimiento, ¿no? Y ha tenido diversos diálogos con Jiddu Krishnamurti, ¿no? Sí, con el Dalai Lama también. Con el Dalai Lama. Sí. Es un tipo que verdaderamente es muy interesante porque como un físico, digamos, se paró en un lugar ahí, ¿no? En la encrucijada y se metió de lleno con otros saberes. Y lo que plantea es que en Ana María es como que de la mano del holomovimiento o esta teoría de David Bohm, hay un orden desplegado, un orden, digamos, explicado, que vendría a ser lo manifestado, ¿no? Lo que se manifiesta en la dimensión externa. Explicitado. Creo que volvimos. ¿Volvimos? ¿Ya tenemos la conexión? ¿Todavía ¿Tenemos no? la conexión? Estamos en eso. Sigo entonces un poco con el tema. Che, la vamos a tener que invitar otro día porque si no, Sí, nos yo va a creo que quedar sí. muy corto. Sí, nos va a quedar corto. Y después... Pero le explicamos un poco a los teleoyentes que estamos meta a mirar porque estamos viendo Sí, la sí, cabina, sí, que sí. estamos viendo a ver. Estamos viendo qué si pasa. retorna o no retorna, eso es. Y después está este orden implicado, ¿no? Este orden implicado en donde vendría a ser toda esta cuestión de lo invisible o lo no visible en términos materiales, digamos. Entonces ella empieza a plantear esta cuestión de la vida imaginativa como una posibilidad o una autopista, digamos, bastante grande, de la cual se derivan varias otras temáticas, a partir de la cual, digamos, podemos acercarnos a este orden de lo implicado, para empezar a entender. Y está muy bueno cómo lo va relacionando con la física, con la psicología, con la cuestión epistemológica, antropológica. Entonces, a mí por lo menos personalmente, cuando veía esto, el libro, Símbolos de lo Sagrado, digo, bueno, a lo mejor puede ser un libro de corte más por ejemplo, de su profesión, ¿no? Antropológico. Sí, bueno, lo es en varios totalmente, de los capítulos, sí. Pero como fiel al estilo de Ana María, digamos, ella abarca un montón de otros campos de saber y eso es muy interesante. Sí, de hecho, el tema de los símbolos, como usted decía, está planteado, creo no equivocarme, como un acercamiento a ese orden implicado, ¿no? O sea que un poquito como que el puente sería justamente el símbolo, ¿no? Exacto. Que fue denigrado por el viejo paradigma occidental de la modernidad. Bueno, digo viejo, pero sabemos que todavía está vigente. Y bueno, pero está siendo reivindicado en nuestra época, ¿no? Está siendo reivindicado. símbolo. De hecho, la cuestión... ¿Ahí ¿Tenemos volvió? la conexión? Ah, qué bueno. Perfecto. Hola, acá estoy de Hola, vuelta. muy Ahí bien, está. Ana María, Vamos todavía. por fin, ahí No, estamos. pero no canten victoria porque no logramos el objetivo. Siguen estando ustedes ocultos detrás de un coso que dice WOX 88. No nos puede ver, bueno, pero por lo menos nos puede oír. Ahora tampoco te estamos Nosotros viendo tampoco nosotros. te estamos viendo, si eso te... Pero Ahí ahí está, estamos, ahí sí te ahí vemos, apareciste. ahí sí te vemos, volvimos. Bueno, yo aprovecho para saludarte, ya que no me ves, Néstor Berlanda, ¿cómo te va? Hola, Néstor, Tanto tiempo. Besos, ¿cómo estás? Igualmente, bien. Recién llegado de una actividad, así que
Bueno, quería saludarte básicamente, bueno, nos encontramos con estos problemas y sigamos así, los Sí, dejo sí, a los sí. chicos que Estábamos justo antes de la pausa de las interrupciones técnicas con el tema de Occidente herido. ¿Cuáles serían las heridas de Occidente? Y por otro lado, bueno, vos retomás dos mitos que tienen que ver con el chamanismo o con un concepto que desplegás en este nuevo libro que es la chamanidad. Ahora nos vas a explicar un poco. El mito de Dioniso y el mito de Quirón, que reflejan que de alguna manera en la antigüedad, bueno, Occidente también tiene raíces en la chamanidad o en una espiritualidad más de tipo chamánico. El tema que lo hemos olvidado y a mí me resulta siempre una cuestión bastante conflictiva, porque ahora hay una reivindicación de las medicinas tradicionales. Nosotros mismos estamos dictando hace tiempo una diplomatura sobre medicinas tradicionales. Se está abriendo también en la Universidad de Jujuy, en la Universidad de Comahue, etc. Hay mucha gente que está experimentando los estados expandidos de conciencia. Bueno, no es de ahora, empezó en la década del 60, el 70, pero ahora, digamos, con mucho mayor despliegue y quizás mucho mayor conciencia que antes. Y sin embargo, todo esto dentro de un contexto que no es favorable ni al chamanismo, ni a la chamanidad, ni a este tipo de espiritualidad, porque estamos en una sociedad capitalista que no es chamánica, todavía, como decíamos antes, encerrada en este paradigma occidental de la modernidad, del cual no podemos salir del todo todavía. Charles Lowling, que me hizo el prólogo de Transpersonalismo y de Colonialidad, dice que este paradigma occidental de la modernidad, bueno, él le llama la modernidad directamente, no puede persistir en un sistema sociocultural, polifásico, digamos, ¿no? Es decir, que admita distintos estados de conciencia, ¿no? Son completamente incompatibles los sistemas sociales que admiten la conciencia polifásica y nuestro sistema sociocultural basado en el capitalismo y en la epistemología de la modernidad, que es absolutamente monofásica. Solamente, por más que tengamos esas raíces en estos mitos que vos retomás. Entonces, para mí resulta muy conflictivo esto, ¿no? Porque obviamente termina ocurriendo que aparecen escuelas que te recibís de chamán en 2 semanas, el ritual de mate chamánico. Acá tenemos un individuo aquí en Rosario bastante delincuente, digamos, que hace este tipo de estrategias comerciales y que muy lejos están de lo que vos hablás en tus libros. Bueno, sí, estos fenómenos son propios de la cultura, del paradigma en el que vivimos, ¿no? En donde todo se transforma en un bien de consumo, después de todo. Creo que ese es el gran rasgo también de la modernidad, el haber creado la necesidad de consumir para alimentar el sistema productivo extractivista, ¿no? En el fondo, digamos, una mirada muy lineal de la parte económica, pero en definitiva es como la lógica que termina imperando, fíjate, ¿no? En todos los aspectos, aún en lo espiritual, donde las experiencias espirituales se compran y se venden, se consumen, se prueban como una pincha que te metes en un probador para ver si te queda bien o no. Se ha perdido completamente el sentido de la sacralidad. Y esa es una de las heridas de Occidente. Vos me preguntabas al principio de esta larga pregunta, ¿cuáles son las heridas de Occidente? Y hay muchísimas, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que hay una herida común, que es la fragmentación, el haber tenido que fragmentar el sujeto del objeto, del hombre, de la naturaleza, el hombre de la mujer, en fin, y toda esta costumbre de convertir a los opuestos en antagónicos en lugar de complementarios, que rápidamente se desliza en una diferenciación que rápidamente se desliza en una jerarquización, por supuesto en una desigualdad y en una implantación de un poder sobre el otro, ¿no? Y la fragmentación es un mecanismo que fue necesario, digamos, para constituir la conciencia moderna y la noción de sujeto, porque si no nos hubiéramos separado de esa matriz, ¿no?
uterina inicial, originaria, primordial, no seríamos lo que somos, ni como personas ni como sujeto colectivo occidente. Pero el proceso evolutivo, como decíamos antes, tiene, digamos, muchas fases, como no es lineal para nada, ¿no? Y tiene momentos de avance, momentos de retroceso y muchas tentaciones, diría yo, en el proceso. Y la modernidad se ha dejado tentar, nos hemos dejado tentar por los supuestos beneficios del ego, de lo ilimitado, eso es una ilusión de la virtualidad, que se puede crecer ilimitadamente, por esta noción de que todo lo que está afuera se puede apropiar. Esto es un hambre propia del ego, de una vivencia que, si vamos más abajo, más profundamente, tiene que ver con una desconexión de la fuente primordial, que es lo espiritual, ¿no? Y lo sagrado. Cuando el ser se desconecta, se siente abandonado, se siente solo, se siente vacío, y necesita empezar a llenar ese vacío con cosas, con experiencias, con adicciones de diverso orden, desde las alimenticias hasta las drogadicciones, hasta el alcohol, hasta el trabajo, los vínculos tóxicos, todo lo que genere la ilusión, aunque sea transitoria, de llenar ese vacío. Ese vacío en realidad es de orden espiritual, como dicen muchos autores, y por lo tanto no se llena con cosas materiales. Al contrario, se llena transitoriamente. Te estás deprimido, te vas a un shopping, te compras algo si podés, ahora cada vez se hace más difícil, y te calmás. Pero al día siguiente te levantás y estás igualmente o más deprimido que ayer. Y eso es la rueda, ¿no? Entonces, el verdadero vacío no se llena con cosas materiales. Al contrario, se profundiza cuando lo querés llenar con cosas materiales. Ese es el drama de las adicciones, realmente, ¿no? Y además es dramático que sobre eso se haga una utilización económica, política, social, etcétera, ¿no? Que es la generación de dependencia. De modo que esta es una de las grandes heridas de Occidente. Yo no sé si no es una de las principales, porque fíjate cómo estamos sufriendo las consecuencias de todo, de las diversas manifestaciones de esta misma herida, ¿no? Que, insisto, si vamos a los niveles más profundos, es una herida causada por un corte, una cesura, una ablación de nuestra relación de vinculación con la naturaleza, con lo sagrado, con lo espiritual. Entonces, en eso también radica, yo creo, mucho este auge y esta moda de búsqueda de consumo de sustancias, tanto sintéticas como naturales, ¿no? Y de experiencias también, sin ponerle lo de sustancias, pero lo que sea ampliar la conciencia de forma rápida, fácil, ¿viste? Una cosa como, bueno, un poco experimental y sin integrar eso dentro de un proceso, que siempre es un proceso, de alguna manera es largo, tiene sus fases que son dolorosas, inevitablemente penosas, que implica mucha introspección, mucha autoobservación, mucha compasión, mucha sanación. Son todos procesos orgánicos, no se hacen así, pum, de un día para el otro, porque te tomes una ayahuasca o lo que sea, ¿no? O una pastillita. Esas son uno de los problemas, podríamos decir. Dice que homeopáticamente se dice que allí donde está la enfermedad está el remedio, es decir, que lo que sana cura. Perdón, lo mismo que enferma te cura, ¿no? Y eso se puede aplicar en términos generales a qué es lo que ha enfermado a Occidente, diría yo, que el vacío existencial. Entonces, obviamente la respuesta es casi de perogrullo. ¿Cómo se llena un vacío existencial? Con espiritualidad. ¿Cómo se llena un vacío espiritual? Con espiritualidad. ¿Cómo se llena un vacío existencial? Generando vivencia del ser, ¿no? Del sentido del ser. Pero
esa búsqueda puede verse como devaluada, podríamos decir, por todas las tentaciones que hay y la oferta que hay en el mercado cultural. Y entonces hay que tener muy como alerta la facultad de la conciencia. Yo creo que eso es realmente nuestra única brújula en este momento, la conciencia. Y de la mano de la fragmentación que mencionabas, también el desencantamiento del mundo, ¿no? Que también lo mencionás mucho en todos tus textos. O Sí, sea bueno, que el remedio sería reencantar el mundo, tal vez. sí, y esto ya es, digamos, es una frase hecha, es una frase conocida. A ver, esto lo dijo Max Weber ahí por la década del 40 y 50, digamos, ya, Sí, que sí, fue sí. el que acuñó, o Schiller antes, en realidad, el que habló del Sí. desencantamiento del mundo, cuando todas las filosofías, digamos, deudoras o sucesoras de las líneas románticas, del romanticismo, del comprensivismo, del idealismo, que fueron Ahí pareciera que perdimos el audio, me parece. Parece que perdimos el audio. ¿se escucha a ustedes? Perfecto. Ahora sí. Ahora Ahí sí está, se escucha. ahí está. Sí. No, estábamos en que todo este riesgo de desencantamiento del mundo fue anunciado con mucha precocidad, digamos, ¿no? Ujú. Porque se veía venir el imperio de lo tecnológico, el maquinismo. Bueno, pensemos, no sé, me vino ahora la imagen de Carlitos Chaplin. Claro, sí, el mecanicismo, El bueno, hombre máquina, el ¿no? sistema de trabajo taylorista y todo eso. El sistema de trabajo fue lo que partió más, podríamos decir, la unidad de la laboriosidad creativa del ser humano al inventar la línea de montaje, que imagínate, sin la línea de montaje no existiría el mundo capitalista, ¿no? Así es. Pero eso hizo que la persona no pudiera como estar del principio al fin en el proceso de trabajo y de creación de un objeto. Por eso la vuelta también a lo artesanal, a lo natural. Es toda esa fragmentación aplicada a un modelo de producción, ¿no? Es decir, la fragmentación la podemos ver en muchos lados. Y claramente el efecto de la fragmentación, que fue una doble fragmentación, el ser humano se fragmentó hacia afuera, se fragmentó de la naturaleza y de lo divino, podríamos decir. Bueno, de lo divino si lo consideramos afuera. Y hacia adentro se fragmentó de sí mismo, se tuvo que reificar, convertir, como anular su emocionalidad, restringir su subjetividad, olvidarse de que eso divino no estaba allá arriba, solamente afuera y en la iglesia, sino adentro, básicamente. Entonces, ese corte que se produjo a lo largo, digamos, sobre todo en la fase más avanzada de la modernidad, porque al principio, hasta Newton, siglo XVII, el pensamiento esotérico, hermético, que busca, digamos, la armonía con el cosmos y la presencia de lo divino en la materia, estaba presente. El punto de inflexión fue Newton en el siglo XVII y fue Laplace en el siglo XVIII, que ya directamente, digamos, quita a Dios como una variable innecesaria dentro de ese modelo de universo mecánico, ¿no? Así Entonces, es. eso terminó generando lo que ya los filósofos anticipaban, que el mundo se disecara, que se transformara, es decir, en una especie de máquina, super máquina, y los seres humanos a la semejanza de eso, ¿no? Entonces, claramente, bueno, en muchos de estos autores, digamos, del nuevo pensamiento, de hecho, las fuentes de mi propio libro, que son, por un lado, fueron Frijo Capra, con todo ese maravilloso libro que se llama El Punto Crucial, y por otro lado, Maurice Berman, con el libro que se llama El Reencantamiento del Mundo. Así es. Y bueno, y después muchísimos otros autores, que ya has visto que yo
más o menos transité para escribir ese libro. Así es, y que son también todos los que seguimos nosotros. Ana María, nos queda un minuto nada más, o segundos. No me digas, es que se fue el tiempo por como eso volando. estoy seguro que disculpándonos desde ya por los inconvenientes técnicos que tuvimos hoy en este programa, porque no los hemos tenido nunca, y bueno, se dio todo. Sí, de hecho, pedirte disculpas, sí. agradecerte también la predisposición, porque estuvo todo trabado, desde no nos estás pudiendo ver, todas estas dificultades. Sería muy, muy lindo poder volver a tener un programa, una segunda oportunidad para escucharte ampliamente todo. Muchas gracias. Quizás dentro Sí, bueno, de 2 semanas o 3 vamos a ver si lo podemos coordinar, porque estoy seguro que además nuestros oyentes no pudimos ni siquiera leer el chat. Están escribiendo, te comento, Ana, están escribiendo todos en el chat agradeciendo lo transparente, lo claro que estás transmitiendo la información, la invitada especial. Están todos muy contentos y muy ansiosos de volver también a escucharte. Tenemos que coordinar para hacer una segunda parte, porque no hemos podido tampoco hablar mucho del último libro. Y bueno, así que te diría que para despedirte, a ver, alguna luz de esperanza en 2 segundos. Porque la verdad que ¿Cómo le gusta poner a los invitados Sí, en aprietos? en de que digan aprietos. palabras. Ana María, Júpiter arriba del Sol, visión inmensa, visión cósmica. Gracias. Una frase esperanzadora para cómo se liberan las tensiones. ¿Cómo se liberan las tensiones de la polaridad? Bueno, es muy interesante esa. Aprendiendo a sostener amorosamente la contemplación de esa tensión hasta que llegue el momento en que la tensión se libera por sí sola y uno sale por arriba como en cualquier aporía o cualquier, ¿cómo se dice?, paradoja o dilema, se sale por arriba, ampliando la conciencia, teniendo una visión más holística. Volamos. No, volar tiene una cualidad que es que uno se puede ir de viaje. Hay que permanecer enraizado, volar, pero sin perder las raíces. Siempre con los pies en la tierra. Claro, nuestra misión como seres humanos del mundo intermedio, y para entrar en algo más chamánico, es unir cielo y tierra, es unir el Hanan Pacha con el Upu Pacha. No irnos de viaje por el Hanan, que sería lo que siempre nos gusta más. Sí que nos gusta eso. Y fíjate que estar en el medio es sostener una tensión en sentido vertical. Claro. Porque claramente entre cielo y tierra hay una tensión. Y estar firmemente con los pies en la tierra, pero con la apertura de la conciencia, tanto para dar como para recibir desde el Hanan, es una tensión, pero es la tensión que nos toca, es la misión de estar acá en la tierra del medio, en el Kai Pacha. Fenomenal, Ana María. Gracias. Muchas gracias. Desde ya Gracias. te comprometemos para hacer un segundo programa, una segunda parte. Y Gracias. mil gracias, y disculpas por las cuestiones técnicas, pero agradecidísimos siempre por todos tus conocimientos. Gracias, Ana María. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a la audiencia por seguirnos, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos muy pronto, y a la gente. Chau. Nos vemos ahí vía Sí, Telegram. el Capitán Beto. Sigue el Capitán Beto. Chau.